Ah, profesor, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad mi grupo y yo vamos a explicar los dos códigos que nos dejó. Mi nombre es Sandro Zanca y bueno, yo voy a explicar la primera parte del código Neuron SG, que es un programa para el entrenamiento de redes neuronales para reconocer anomalías cardíacas utilizando señales SG, ¿no? Bueno, lo primero que se hace es la limpieza del entorno de trabajo, en este caso eliminar las variables que se crearon, limpiar la consola y también eliminar las gráficas que se abrieron, ¿no? El- Después de eso se tiene lo que es un archivo llamado SGVIA que tiene los datos de las señales, ¿no? Siendo estas señales son las siguientes de Y3, Y2, Y5, 3, 4 y 5. Son cinco señales que van a estar definidas entre, o sea, se va a tomar limitantes que son la K1 y la K2 entre 365 y 996. Y hasta aquí se tiene lo que es cargar los datos. Después de eso se va a hacer la normalización. Bueno, para esto, en esta parte de que se obtuvo los máximos y se almacenaron estos valores, se va a dividir, tenemos la normalización, que sería esta parte, y se guarda en data input uno 2 hasta las 5 de las 5 señales. Asimismo, se va a definir lo que es el data output para almacenar lo que son las salidas, ¿no? En este caso, este sería para la señal uno, la 2, la 3 y hasta la 5, ¿no? También se define el número de entradas de la red neuronal, que es el máximo, el valor máximo de la señal menos el mínimo más uno. También el número de salidas, que en este caso como son 5 sería 5 y el número de paquetes de entrada y salida, que también son 5, ¿no? Aparte de eso, se muestra en la consola los datos que se va a colocar, ¿no? Que es lo que es, en este caso, el número de entradas, lo que se puede visualizar en el número de entradas, las salidas y el número de paquetes de señales de entrada-salida, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Roberto Fabio Paredes Mamani. Para darle seguimiento al primer código, empezaré con la sección de datos de la red. Primero, lo que hace en esta sección, se muestra un menú al usuario para que seleccione entre dos opciones. La primera será la de leer pesos, BW, parámetros, desde un archivo sgret.mat. Y la opción 2 sería generarlos automáticamente desde cero. En caso de que se seleccione la opción uno, el primer condicional va a cargar los pesos y los parámetros necesarios, bueno, los pesos y parámetros del archivo sgret, em, y que bueno, que contienen PW, los parámetros de la capa oculta, CA, números de entradas, salidas, número de neuronas intermedias, si se usó vías o factores de normalización. En la opción 2, que en el SIF, la condición, eh, se le va a pedir al usuario cuántas neuronas ocultas intermedias quiere usar. Se va a preguntar también en RVías, igual al menú, en esa parte se pregunta si se desea incluir una neurona vías. Y en caso de que se desee, se guarda la elección en la variable vías, en if rvías igual a uno, el conjunto de if, ¿no? El if y vías igual a 0. Luego vendría lo que, si se usa vías, se va a aumentar el número de entradas en uno en la parte de n igual a n más vías, ¿no? Siguiente, siguiendo el código, sería, se inicializa los pesos con valores aleatorios pequeños, en donde tenemos v y w, son valores aleatorios random. Y luego también en la parte de C y A se usan para parametrizar la función de activación. Luego se va a agregar columnas de vías a las entradas.
en caso de que se use, ¿no? El condicional vías igual uno, ¿no? Data input, ahí se agrega. Se usa vías y se agrega una columna de unos a cada vector de entrada. En la parte de eta, eta A, eta C, en los parámetros de entrenamiento, son los parámetros de entrenamiento y se va a pedir al usuario definir justamente estos. Primero eta, que es la tasa de aprendizaje general, los pesos, para pesos, ¿no? El otro sería eta A, tasa de aprendizaje para parámetro A. El otro sería tasa de aprendizaje para el parámetro C. Luego, en la configuración de detención del entrenamiento, tenemos a error max. Y bueno, se le va a solicitar también al usuario el valor máximo del error en porcentaje. Y también se le va a solicitar introducir el máximo número de etapas de aprendizaje. Básicamente, de acá tendríamos el entrenamiento se detendrá cuando el error relativo esté por debajo de error max y se llega con max iteraciones. Luego va a haber un cálculo previo para la normalización del error, donde se va a calcular la suma total de cuadrados de las salidas deseadas. Aparte de outsum 2 y outsum 2 total, ¿no? Donde se suman. Y bueno, en esta última parte de la sección se va a inicializar las variables del entrenamiento con uno error total y unos deltas, valores deltas de valores anteriores, ¿no? ¿Qué significa? Básicamente en esto consiste la parte de sección que expliqué y daré paso al siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, vemos el ciclo while controla la ejecución del entrenamiento. El entrenamiento continúa mientras el error total sea mayor que el error máximo, o sea, error max, y mientras no se haya alcanzado el número máximo de interacciones, cont max. Más abajo vemos la inicialización de las variables, que era un sum guarda la suma de los errores cuadrados de las salidas, db doble, db, dc, da acumula los gradientes de los pesos y parámetros en cada paso del entrenamiento. Más abajo vamos a ver los cálculos de los gradientes y el error para cada muestra. Podemos ver desde for hasta end que en cada interacción para cada muestra de datos calculamos las salidas de la red usando la función de activación, comparamos la salida predicha y con la salida real yd calculando el error y calculamos los gradientes con respecto a los pesos y parámetros de la red para poder actualizar los parámetros de la red y reducir el error. Justo más abajo está la actualización de los pesos y parámetros. Después de calcular los gradientes, los pesos y los parámetros se actualizan utilizando el algoritmo de gradientes descendientes de la tasa de aprendizaje eta, eta y eta c, que controla qué tan grandes van a ser los ajustes de cada paso. Más abajo vamos a ver los cálculos de visualización del error relativo y los gradientes del error relativo durante el entrenamiento. O sea, vamos a ver que estas gráficas muestran cómo cambia el error durante el entrenamiento. Más adelante vamos a poner las revoluciones y finalmente vamos a guardar los resultados de entrenamiento con Ceph ya finalmente. Ahora vamos a poder ver las gráficas. Ahí está, perdón, los resultados de la lectura. Podemos verlo. Y ahí está el error total, vendría a ser 63.5535 y esta es la gráfica. Bueno, ahora doy paso a mi siguiente compañero. Yo continuaría con la exposición esta del siguiente código. Mi persona es Leonardo Estefano Paladín Heredia, ¿no? En la primera línea de código vemos las comunes teclas para borrado de variables, limpiado de comandos, ¿no? Y también el cierre de todas las figuras y ventanas. En la siguiente parte vamos a ver que necesitamos cargar los datos de la SGEDD, ¿no? Más que nada porque estos tienen posiblemente los datos de configuración de los factores. Y luego le volvemos a hacer una carga, ¿no? Por el SG vía, que en esta parte más que nada van a ser las señales, ¿no? Con diferentes niveles de ruido. Y las variables K1 y K2, ¿no? Son las ventanas temporales para las señales que se muestran.
En la siguiente parte vamos a ver que justamente lo que va a pedir es una ventanita y va a tener tres opciones, que va a ser ruido de baja intensidad, ruido de media intensidad y de alta intensidad, ¿no? Posteriormente, del seleccionar eso, lo que se va a hacer es una normalización y una asignación de datos, ¿no? Dependiendo más que nada, según el tipo de ruido seleccionado, estos van a ser cargados, ¿no? Se va a ver una evaluación nada más que es una diferencia entre las señales bajo diferentes condiciones, ¿no? Con el ruido. Estas van a ser normalizadas, ¿no? Dividiéndose por factores para que más o menos estén los ruidos en rangos, ¿no? Justamente van a ser también almacenadas en todas esas variables de data, ¿no? Que están ya separadas para tener así cinco señales. Gracias. El compañero va a continuar. Buenas tardes, profesor. Bueno, voy a continuar con la parte de la exposición. Mi persona es Miguel Duarte Ramírez. Bueno, tenemos el data input, donde se agrega un ruido gaussiano a los datos de la entrada. Esto significa que estamos simulando condiciones reales, donde las señales del electrocardiograma no son perfectas, sino que vienen con interferencias. El 0,1 representa el nivel del ruido. Luego nos vamos a la parte de la matriz, que es el data output, que representa las salidas deseadas por cada señal de entrada. Es una condición conocida como one hot encoding, este, ya que nos indica la clase correspondiente. Y los demás son como ceros. Por ejemplo, la primera fila representa la clase uno y la segunda representa la clase 2. Luego tenemos el NData que nos indica que estamos trabajando con 5 muestras. Luego tenemos la parte de este, de las entradas y de las salidas también, que se imprimen con un mensaje informativo para el usuario. Luego tenemos la parte del if, donde son parámetros que estos activan y se agrega una columna adicional de uno o de dos a los datos de entrada. Esto hace que, o porque el BIAS ayuda a mejorar la capacidad de aprendizaje de la red. Luego tenemos el for, que bueno, corresponde ahí como con un valor de k igual a uno, ya que esto toma un ciclo. Primero se toma la fila correspondiente de data input, se transpone y se guarda en, el, en X. Luego tenemos la variable m, y luego la variable n, que es que esto nos da como que la salida de la capa oculta. Luego se multiplica esta salida por los ceros P doble de la capa de salida obteniendo el Y. Bueno, que el Y que es igual a este, que como es como un almacén en output, que se determina cuál fue la clase con el valor más alto. Se genera un nuevo factor con formato output max, como se ve. Bueno, finalmente nos vamos a la figura donde se muestran los 5 señales originales. Eso sería todo. Gracias. Bueno, profesor, yo voy a continuar con la siguiente parte. Mi nombre es George Paucar. En este caso, continúo con la línea 90, en el cual pues vamos a crear la figura, ¿no? Para mostrar los SGs con los ruidos agregados, el cual pues ahí se ve, por ejemplo, condicionales, si es que ruido es igual a uno, bueno, en este caso es baja intensidad, pues se realiza las figuras de los 5 SG ruidosos, ¿no? En cambio, si el ruido es igual a 2 tenemos la mediana intensidad y si ruido es igual a 3 tenemos la de alta intensidad dibujando pues los 5 SGs con ruido alto. Luego, más abajo en ese bucle, tenemos en este caso la comparación de las salidas reales con las predichas. Vamos a tener una variable k que empieza desde 1 hasta ns, ¿no? En este caso ns es igual al número de salidas, que generalmente es 5 si hay 5 tipos de anomalías cardíacas. Luego, más abajo, dibujamos pues la figura, en este caso con el valor de k más 2. Y luego se dibuja los círculos rojos, ¿no? En este caso con el atributor y el vector deseado de la salida para la clase K. Luego finalmente en hold on, pues nos permite sobreponer otro gráfico en la misma figura
Y bueno, lo demás, luego se crea una figura número 10 con un subplot de 5 1. Y eso sería todo, profesor. Muchas gracias.